Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá, y lo anunciamos en la portada del programa. La idea es seguir desarrollando temas que hacen a la agenda empresarial. Allí la productividad, los salarios, la competitividad son temas que están marcando la agenda empresarial de continuo, podría decirse, pero este año muy particular se acentúan. Y qué mejor que hacer un análisis con Hernán Bonilla, que es economista, es el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Bienvenido, Hernán, muchas gracias. Gracias a vos, Tatiana, por la invitación. Bueno, Hernán, allí estamos en un momento donde obviamente es el año de negociación colectiva, la discusión por salarios está presente. Y también una discusión que trata de meterse, por así decirlo, aunque no ha sido contemplada, que es la productividad, ¿no? De alguna forma los empresarios esperaban de que la productividad sea un factor que pudiese tener incidencia en la denominación o las propuestas de las pautas salariales. ¿Tú cómo estás observando esta discusión? A ver, yo creo que las pautas que se han presentado para la negociación de los consejos de salarios que están comenzando ahora, que son unas rondas que involucran a muchos trabajadores, unos 600.000 trabajadores, o sea que es relevante realmente. Y las pautas que se han fijado, yo creo que tienen varios problemas, ¿no? Uno es que, como vos decías, esto que venimos hablando hace mucho tiempo, de que debe incorporarse de alguna forma la productividad, no está presente. Pero además retrocedemos en algunas cosas que se habían avanzado en años anteriores respecto a tratar de darle de todas formas más realismo a las pautas salariales que se fijan para las empresas. Las pautas que se han anunciado implican aumentos en 3 franjas hasta poco menos de 40.000 pesos, una después de 40.000, poco menos de 40.000 pesos a 165.000 pesos, y de ahí una tercera de ahí para arriba. Y con aumentos más importantes, los aumentos más grandes están en la franja más baja, después en la del medio, y no habría aumento real en la franja más alta. Esto tiene el gran problema de fijar los mismos aumentos para todas las empresas de todos los rubros y sin discriminar de ninguna forma. Entonces, vos le estás fijando los mismos aumentos salariales a un kiosquito en Montevideo, que a un supermercado que está en el interior, que a una industria, que esa falta de incorporar la realidad de cada empresa obviamente es problemática, porque no es lo mismo para una empresa chica que para una grande, una en Montevideo en el interior, una que está en un sector que se está desarrollando, una que está en un sector que se está contrayendo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es un planteo que tiene muchos problemas en términos generales, pero además yo creo que corremos un riesgo relevante, sobre todo en la franja más baja, que es donde están los aumentos reales más grandes, de que se pueda destruir empleo. Porque los trabajadores en la franja más baja también suelen ser los trabajadores menos productivos, y por lo tanto forzar allí aumentos salariales reales donde puede haber empresas que no los puedan pagar puede generar problemas de empleo. Allí, Hernán, es interesante la precisión, ¿no? Y además, en realidad, tengo entendido, y tú me corregirás, y así espero que lo hagas, por favor, que en realidad la discusión de incluir aspectos de la productividad en el salario o en las pautas salariales viene desde hace mucho. Sí. Y no han habido avances en ese sentido. En ninguno de los gobiernos, más o menos, algún ajuste, pero no el que de repente se espera, quizás. No sé, lo pregunto. ¿Qué pasa allí? El tema de la productividad es que es muy difícil de incorporar cuando se toman agregados muy grandes. O si vos tomás la economía en su conjunto, se puede medir una proxy de productividad. En el CED lo hacemos y presentamos datos sobre eso, pero no es sencillo. Si vos vas a sectores de actividad, puede ser, y si vas a nivel de empresas es más fácil todavía. Entonces, cuanto más centralizada es la discusión, más difícil es discutir productividad. Y hay sectores igual en los que es más fácil o más complejo. En la industria manufacturera es más fácil medir productividad. Cuando uno puede ver cuántas paquetes de galletita agrega un trabajador.
cuando uno mira un docente, un funcionario público, bueno, hay más difícil medir la productividad, ¿no? Pero de todas formas, para poder avanzar en productividad hay que avanzar hacia una negociación mucho más descentralizada. Y eso es lo que ha costado. Hubo alguna aproximación a algo más realista cuando en el periodo pasado se incorporó, por ejemplo, que tomar en cuenta cuál era el dinamismo del sector de actividad y no fijar las mismas pautas para un sector poco dinámico que para uno más dinámico. Pero de todas formas queda bastante por avanzar en términos de incorporar más características de la empresa a la negociación. Allí en muchas oportunidades se habla de que tenemos una baja productividad en general, en términos generales como país, ¿no? Esto digamos, ¿de dónde viene la raíz de esta cuestión? Bueno, ahí la productividad está relacionada al salario, ¿no? Entonces, al salario real sobre todo. Y lo que importa es la evolución de la productividad y del salario. Tienen que ir de la mano. Lo ideal es que puedan ir aumentando los dos, que vaya aumentando la productividad del trabajo a lo largo del tiempo y que eso permita que vaya aumentando los salarios reales de las personas a lo largo del tiempo. Ahora, cuando no se logra que aumente la productividad o cuando el salario real aumenta más de la productividad, se destruye empleo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, claramente en Uruguay de 2015 a 2019. Cada año hubo destrucción de empleo porque hubo una evolución del salario real por encima de la productividad. En los últimos 5 años pasó lo inverso. Entonces hubo creación de empleo cada año y se terminó con una creación de empleo muy importante. Entonces, claramente sí es muy importante esto de cómo aumentar la productividad de la economía. Eso se hace con inversión en capital humano, con inversión en infraestructura, mejorando que cada trabajador en su lugar de trabajo, o porque tiene mejor formación o desarrolla determinadas capacidades, o porque trabaja con determinado equipo que le permite ser más productivo, mejore su productividad y la productividad de la economía. Pero ahí la clave es inversión, ¿no? Inversión en capital humano, inversión en capital en general. Qué interesante allí, ¿no? En lo que hace a las discrepancias entre lo que fueron entre lo que son, digamos, las pautas salariales, el sector empresarial y los trabajadores. ¿Cuáles entiendes que pueden ser las discrepancias entre los empresarios, ¿no? Generalmente, que quizás coincidan con trabajadores? Porque, digo, estamos de acuerdo que los salarios más deprimidos necesitan mejorarse, ¿no? Entonces, allí, ¿cuáles entiendes que son los puntos quizás de equilibrio entre trabajadores y empresarios respecto a estas pautas salariales y quizás las que no están de acuerdo? Sin dudas, el escenario deseable sería que pudieran aumentar los salarios. El tema es que si no se generan las condiciones para que aumenten, si no se generan buenas condiciones para el desarrollo del sector privado que permita que mejore la productividad en términos que hablábamos recién y que eso permita pagar mejores salarios, aumentando voluntaristamente los salarios se destruye empleo. Y en particular ese es el riesgo en la franja más baja, porque es donde están los salarios reales más altos. Y además por esto de no discriminar de ninguna forma a las empresas. Entonces, a una empresa que hoy le está yendo mal, o a un sector incluso que está complicado, aumentos salariales reales en una cantidad de salarios donde además están la mayor parte de los trabajadores, porque el grueso de los trabajadores están en la franja más baja. Luego hay algo más en la segunda y casi no hay trabajadores en la última franja. Claro. La última franja es una franja casi vacía porque además son salarios muy altos que en general no se negocian en los consejos de salarios, sino que se negocian individualmente. Yo creo que responde a que esta idea que se había discutido en la previa de si iba a haber desindexación salarial o no hay desindexación salarial en las pautas que se plantearon, pero para que no quedara que no hay nada de eso que se había discutido, y en particular que había sido un planteo del ministro de Economía, que se pone esta franja que no es representativa. Pero en el grueso de los trabajadores, yo creo que podemos ver este problema a partir de que se empiecen a aplicar estas pautas.
Ujú. Allí, ¿qué hubiese sido quizás una mejor opción? Por ejemplo, yo escuché un análisis muy interesante de tu parte y me gustaría que lo puedas repetir aquí en un reciente desayuno de coyuntura organizado por el CED, en Enjoy, en Punta del Este, y tuve el gusto de conducir allí. Y hiciste un análisis muy interesante de lo que podría haber sido una propuesta, porque a veces uno se imagina decir, bueno, pero ¿cómo sería una propuesta de pauta de salarios que discrimine por o empresa, tamaño, tipo? ¿No sería como muy complicado allí de implementar? Y me pareció interesante la propuesta que tú diseñaste. Sí, es una propuesta con la que venimos insistiendo desde el CED, que básicamente es, dado esto de que es difícil medir la productividad y que es una discusión en la que estamos empantanados hace mucho, a hacer una especie de proxy de cómo podemos acercarnos a ese concepto, con pautas salariales que sean más realistas para las empresas y por lo tanto al final también más beneficiosas para los trabajadores también. Y esto es manteniendo los consejos de salarios y por sector de actividad como tenemos hoy, incorporarle otras dimensiones a esa discusión, que serían, por ejemplo, localización, por ejemplo, tamaño de la empresa, por ejemplo, si es un sector que está en expansión o es un sector que está en una situación compleja. Y entonces, a las empresas dentro de un sector de actividad ya no solo es lo mismo para todas las empresas, sino que se toma en cuenta, se divide, digamos, se subdivide la negociación a partir de tomar en cuenta, bueno, por ejemplo, empresas chicas en el interior y que están en problemas, pautas distintas que empresas en Montevideo grandes y que les va bien. Y eso yo creo que redundaría en posiblemente incluso más aumentos salariales en aquellos sectores en que se puede dar aumentos salariales y menos en los sectores que, si se dan esos aumentos, va a haber destrucción de empleo, que es algo que obviamente no desea nadie. Pero cuando se ponen las franjas y los incrementos tan al barrer, se corre el riesgo de que se generen problemas. ¿Por qué entiendes que, pues yo entiendo que fueron presentadas propuestas al Ministerio de Trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué entiendes que no avanzamos? ¿No? Obviamente es una decisión política, ¿no? Los empresarios lo plantean, economistas referentes como tú, el Centro de Estudios y otros lo han planteado, pero ¿qué entiendes que hay detrás allí, ¿no? Porque no entiendo, no veo lo negativo, de dar esta posibilidad, ¿no? Para ambas partes, que sea beneficiosa para ambas partes. Yo creo que como en tantos temas, innovar en temas de políticas públicas muy asentadas no es sencillo. Creo que desconozco la realidad específica del Ministerio de Trabajo a la hora de hacer estos planteos. Supongo que tiene que ver con que no tiene alguna dificultad la economía política del diseño o de que quienes negocian en los consejos salarios, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, en los sectores en que tienen que negociar, se pongan de acuerdo en avanzar en esta materia. Creo que de todas formas no es una propuesta que no debería tener tanta dificultad, no parece tan difícil de instrumentar, pero puede haber algunas oposiciones, sí, capaz que desde el punto de vista de algún sector empresarial que por alguna razón prefiera negociar más en bloque, por el lado del PIT-CNT, decir, no, bueno, esto implicaría ceder poder de negociación a la cúpula sindical y no nos gusta. Puede haber distintas razones por las cuales haya oposición a la propuesta, pero creo que el Ministerio de Trabajo debería avanzar con propuestas más concretas en este sentido. Una vez planteadas no es posible volver atrás, ¿no? Una vez que están los lineamientos ya se está negociando, ¿no? Sí, a ver, sí, pero no necesariamente esto es como la base de la negociación, ¿no? Sobre esto ahora en cada sector se va a negociar. Bien. Vamos a un próximo bloque. Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, te invito a que te quedes, por supuesto, porque vamos a hablar de otro tema que está haciendo a la agenda de este año en particular, que tiene muchísimo el foco de atención de los empresarios y bueno, de la sociedad toda, por supuesto que sí, pero te invito a que hagamos un análisis al próximo bloque. Ya venimos. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Carle Andrioli Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. Cuarto bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Hernán Bonilla, que es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, SEDE. Estamos analizando lo que hace a temas de negociación colectiva, productividad, y no menor, y yo lo adelantaba en el bloque anterior, que otro de los temas que marcan la agenda es la del presupuesto, ¿no? Allí, ¿qué tienen que tener en cuenta los empresarios en estos momentos que se está discutiendo presupuesto? Porque es importante que sepan de qué se está hablando y qué es lo que se está negociando. Sí, yo creo que es relevante porque en el presupuesto se presenta la programación financiera del gobierno para todo el quinquenio. Entonces, y además se presenta un montón de información que es útil. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Economía? ¿Cuáles son las proyecciones fiscales? ¿Cómo espera que evolucione el déficit fiscal? ¿Cómo espera que evolucione el endeudamiento? ¿Cómo espera que evolucione el tipo de cambio? Entonces es información valiosa respecto a cómo está viendo el gobierno que van a ser los próximos 5 años. En ese sentido yo creo que es un insumo relevante. Y en concreto porque puede haber medidas también. En el presupuesto termina siendo una ley ómnibus en la que hay obviamente los temas estrictamente presupuestales, cuánto se asigna a cada ministerio, a cada organización estatal, un montón de aspectos presupuestales que pueden ser relevantes para sectores específicos, pero aunque el grueso de la vida de los empresarios no pasa por el presupuesto, ahí sí puede haber medidas fiscales, puede haber retoque en impuestos, aumentos, disminuciones, cambios, ¿no? Alguna de estas, hace unas semanas, el Ministerio de Economía anunció una simplificación en algunos trámites de comercio exterior, la eliminación de algunas tasas. Puede haber alguna novedad más ahora con el presupuesto, que para alguna empresa puede ser relevante. En fin, hay una serie de información que se brinda a la hora del presupuesto. Y después, en general suele ser un proyecto de ley largo, con cientos de artículos, que incluyen medidas particulares que para cada sector puede haber algún cambio que pueda ser relevante y que hay que analizarlo con atención. Allí, Hernán, para ir finalizando, yo te quiero preguntar, ¿no? A propósito de lo que hace de esta etapa del año que ya cruzamos la barrera de la mitad del año en adelante, ¿cómo entiendes que estamos transitando lo que queda del año en términos económicos, ¿no? Ya vimos la mitad del año, pero bueno, hay previsiones, se actualizan, por ejemplo, lo que son las expectativas de inflación, también está el foco allí, dólar y demás información relevante que siempre forma parte de la agenda para la toma de decisiones. ¿Cómo ves de lo que queda del año qué esperar? A ver, en términos más generales, en cuanto a la evolución en general, en lo que me digo con el producto, nosotros estamos viendo una economía que va de más a menos. O sea, una economía que tuvo buenos meses al comienzo del año, una buena temporada turística, buenos datos de exportaciones en varios sectores,
pero que vemos que se va desacelerando y que se va quedando a lo largo del año. Eso no es una buena noticia. Hay alguna buena noticia, sí, por el lado, vos lo mencionabas, las expectativas de inflación. Se logró en los últimos 2 años una baja de la inflación que entró dentro del rango meta que fija el Banco Central, que hace creíble metas de inflación en torno al 4,5%, eso es una buena noticia, da más estabilidad de precios, da más previsibilidad sobre el horizonte de inflación. Las encuestas muestran que los analistas le están empezando a creer al Banco Central que logró bajar la inflación a esos niveles. Las expectativas de empresarios, que son más importantes todavía, porque los empresarios en muchos sectores fijan precios, entonces que también en esas encuestas muestren que los empresarios crean que va a haber menor inflación, es relevante para la propia formación de precios de la economía. Entonces, por ese lado hay una buena noticia de que probablemente la baja de inflación que vimos llegó para quedarse, y el presidente del Banco Central también ha anunciado que piensa que debería seguir bajando incluso. Entonces, ahí yo creo que hay una buena noticia. Hay que ver, a partir de lo que hablábamos en el bloque anterior y en esto de, bueno, entre lo que se presenta en el presupuesto, las pautas salariales, cuáles se empiezan a hacer, sobre todo a partir del año que viene, que en estos aspectos van a empezar a regir, qué resultados concretos tienen. Clarísimo, como siempre. Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED. Bueno, un gusto que hayas estado aquí, esta es también tu casa, así que gracias por estar presente. No, muchas gracias a vos, Tatiana, por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos sobre diferentes temas que hacen al desarrollo de la economía de nuestro país. Por ejemplo, el ahorro previsional. Las personas se están interesando cada vez más en planificar su jubilación a través de ahorros, y en eso entra en juego muchísimo la educación financiera, que por ejemplo hoy los corredores de bolsa están muy afines a brindar. En ese sentido también, hablando con un empresario del sector, manifestó que es necesario amplificar la propuesta de inversiones en nuestro país, por ejemplo, que las empresas puedan estar presentes en el mercado de valores. Por otra parte, hablamos de las pautas salariales y de cómo, en preferencia de los empresarios, hubiese sido mejor, más adaptable a la realidad de cada empresa, hacer una diferenciación por cada sector o por cada tipo de empresa, y de esa forma se hubiese podido incluir la productividad. No menor es la atención que tiene también este año la definición del presupuesto, que también contiene información relevante para la toma de decisiones en los empresarios. De todos estos temas y otros conversamos en el programa de empresarios de acá de hoy, que yo por supuesto los invito a repasar tanto en NSTV como en nuestro canal en YouTube. Yo los espero el viernes a las 21 horas para hablar, como siempre, de los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.